Evangelio para el día 14 de septiembre, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Celebramos hoy la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, día en que recordamos su invención por la emperatriz Santa Elena, y a su vez recordamos el papel central e ineludible de la cruz en la vida de cada cristiano. Porque el hecho de ser discípulos de Jesucristo nos hace también ser hombres crucificados. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Estas palabras se aplican a la vida de cada uno de nosotros. Y de modo especial se aplican a la vida de los santos, que supieron cargar la cruz de cada día con valentía y heroísmo. Y para probar esto quiero traer el ejemplo de uno de los santos de nuestro tiempo, San Juan Pablo II, y mostrar cómo su vida estuvo marcada por el misterio de la cruz y cómo él supo llevarla con gran heroísmo. Juan Pablo II nació en el seno de una familia humilde y de pocos recursos. A los 9 años, 2 semanas antes de su primera comunión, fallece su madre dejándole una herida muy grande en el corazón, que luego él mencionará solapadamente en uno de sus primeros poemas, dedicado justamente a ella. A los 12 años, pierde a su hermano, quien, contagiado por la enfermedad de sus pacientes, muere. Luego de finalizar la escuela secundaria, se muda a Cracovia y vive con su padre en el subsuelo de una casa de sus parientes, también muy pobremente. Vivían en la casa de otro. Comienza sus estudios de filología, pero enseguida se desata la guerra. Los nazis invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939. Él tenía apenas 19 años. Y en esa misma semana también invaden Polonia los soviéticos por el este. Escapa hacia el este de Cracovia para no caer en las manos de los nazis sin saber que por ahí mismo avanzan las tropas rusas. La situación era realmente desesperante y no dejó otra alternativa que vivir bajo la ocupación nazi, lo cual significó que no podía estudiar más en la universidad y debía trabajar en las fábricas alemanas para no ser deportado a los campos de concentración. Durante esos años, del 1939 a 1945, el joven Karol Wojtyła sufre de 1000 maneras posibles. El trabajo físico llevado al extremo en la fábrica de Solvay, de día y de noche. La pobreza de su familia era tanta que todos los que dan testimonio de esta época de su vida siempre mencionan que vestía y comía muy pobremente. Sufría indeciblemente los inviernos. Y cuando sobrellevaba todo esto, su corazón se resquebrajaba porque su nación y cultura eran asaltadas con la intención de hacerlas desaparecer. Y a estos sufrimientos se sumó otro mucho mayor, la muerte de su padre, en el año 1944. Karol tenía tan solo 24 años y se quedó sin familia. El día que lo encontró muerto a su padre, ni siquiera pudo despedirse de él, dijo que jamás se había sentido tan solo en el mundo. Con 24 años ya había sufrido lo que un hombre cualquiera sufre durante toda una vida. Y aún hay mucho más. Luego de descubrir su vocación al sacerdocio, hace sus primeros años de seminario clandestinamente, siempre con el temor de ser deportado o fusilado en el instante, como sucedió con otros de sus compañeros. No tenía dinero para comprar lo básico de la vida, y a la vez no desperdiciaba ni un segundo para más leer y formarse. Y como si fuera poco, un día volviendo de la fábrica de Solvay es atropellado por un camión que transportaba soldados y quedó tan malherido que lo dieron por muerto.
Luego de 12 días en el hospital, pudo decir que vivía de nuevo. En el año 1945 termina la guerra y los comunistas ocupan Polonia por completo, ocupación que duraría 44 años, prácticamente toda su vida. Y Karol ya puede vivir y estudiar en el seminario, pero es un seminario derrumbado y sumamente pobre. Terminados sus estudios, es ordenado sacerdote a escondidas y deprisa, con una fiesta muy simple y con muy pocos invitados. Y enseguida es enviado a Roma a estudiar, donde continúa sorteando obstáculos para poder conseguir su doctorado, el cual no le dejaron publicar. Vuelto a Cracovia y luego de un año como vicario en una parroquia rural, es nombrado capellán de la universidad y comienza sus apostolados con jóvenes y familias, que al igual que él, sufrían constantemente la opresión soviética. Lo vigilaban, lo espiaban e incluso lo maltrataban por la calle. Más tarde se dedica por entero a la investigación y tiene que viajar todas las semanas a la ciudad de Lublin y lo hacía de noche. De tal manera que por muchos años, 2 noches por semana las pasaba en el tren, apenas durmiendo. Luego lo nombran arzobispo y comienza a experimentar el dolor de la batalla contra el gobierno más de cerca, como quedó patente en la construcción de la iglesia de Nowa Huta, un barrio de Cracovia, donde sufrió, según él mismo dice, una batalla de nervios, porque sabía que por esa pelea podía ser deportado ciertamente a los gulags de Siberia. Su vida como arzobispo no tuvo descanso y se desvivió por su gente y sus sacerdotes. Sermones, conferencias, cartas, libros, visitas, reuniones, etc. Todo esto llenaba sus días, sin contar todo lo que se le encomendaba como cardenal que era de la Iglesia. Y luego de ser elegido papa sufrió aún mucho más. No solo el oficio petrino, sino también los constantes ataques y disensiones dentro y fuera de la Iglesia, cosa que se manifestó abiertamente en el atentado del 1981. Desde ese día comenzó a sufrir gravísimas enfermedades, tanto que incluso llamó al hospital el Vaticano III por la cantidad de días que pasó allí hospitalizado. A principios de los 90 comenzó a sufrir el mal de Parkinson. Tuvo un tumor benigno en el intestino, se dislocó el hombro una vez y se quebró el fémur derecho en otra ocasión. Y luego, ya más anciano, sufría constantemente cuadros febriles y tuvo que enfrentarse a la artritis. También podríamos contar todos sus viajes, siempre agotadores y con agendas súper apretadas. Cada viaje suponía un trabajo y por lo tanto un sufrimiento que a veces se volvía inmensurable. Y todo esto sin contar las penitencias voluntarias que se eligió para sí mismo. Finalmente murió en la paz de Cristo, con la certeza de que había completado en su cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. La vida de todo cristiano está señalada por la cruz, porque así fue la vida de nuestro Señor. Y aquí que hoy debemos renovar el propósito de encontrar el sentido salvífico del sufrimiento como camino que conduce al hombre y a la Iglesia a la patria celestial. Debemos encontrar el verdadero significado de la cruz y hacer de cada sufrimiento nuestro camino al cielo. No hay que hacerle asco al sufrimiento, sino que debemos mirarle de frente, con la valentía de un hombre maduro, con la simplicidad de un niño inocente. Le pedimos especialmente esta gracia a María Santísima, que de pie al pie de la cruz nos enseñó cómo ser verdaderos discípulos del crucificado. Dios los bendiga.